No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso. Una campaña sin dinero ni promesas. Porque toda promesa es deuda. Yo no les prometo nada. Descarta a los otros. Vota por Beto. Lo peor está por venir. Muy pronto. ¡Vamos, mi presi! Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, entrometidos con Giampiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. En este 2026, vota por Beto Ortiz, porque Beto es el rey de la mermelada. Vamos a votar por Beto, la mami del terruqueo. Porque es el candidato de los ricos. Porque no tiene sangre en la cara. Porque no tiene bandera. Porque no le ha ganado a nadie. Porque lo financia la minería ilegal. Porque nadie lo soporta. Porque no respeta ni a su madre. Porque es inigualado. Porque es cizañero, malcriado, carbonero. Por eso y muchas cosas más, vota por Beto a saber. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto a saber. Esperen lo peor y nunca serán defraudados. Porque ustedes lo pidieron. Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso. Una campaña sin dinero ni promesas. Porque toda promesa es deuda. Yo no les prometo nada. Descarta a los otros. Vota por Beto. Lo peor está por venir. Muy pronto. ¡Vamos, mi presi! Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, entrometidos con Giampiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. En este 2026, vota por Beto Ortiz, porque Beto es el rey de la mermelada. Vamos a votar por Beto, la mami del terruqueo. Porque es el candidato de los ricos. Porque no tiene sangre en la cara. Porque no tiene bandera. Porque no le ha ganado a nadie. Porque lo financia la minería ilegal. Porque nadie lo soporta. Porque no respeta ni a su madre. Porque es inigualado. Porque es cizañero, malcriado, carbonero. Por eso y muchas cosas más, vota por Beto a saber. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto a saber. Esperen lo peor y nunca serán defraudados. Porque ustedes lo pidieron. Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso. Una campaña sin dinero ni promesas. Porque toda promesa es deuda. Yo no les prometo nada. Descarta a los otros. Vota por Beto. Lo peor está por venir. Muy pronto. ¡Vamos, mi presi!
Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, Entrometidos con Giampiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. En este 2026, vota por Beto Ortiz, porque Beto es el rey de la mermelada. Vamos a votar por Beto, la mami del terruqueo. Porque es el candidato de los ricos. Porque no tiene sangre en la cara. Porque no tiene bandera. Porque no le ha ganado a nadie. Porque lo financia la minería ilegal. Porque nadie lo soporta. Porque no respeta ni a su madre. Porque es inigualado. Porque es cizañero, malcriado, carbonero. Por eso y muchas cosas más, vota por Beto a saber. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto a saber. Esperen lo peor y nunca serán defraudados. Porque ustedes lo pidieron. Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso. Una campaña sin dinero ni promesas. Porque toda promesa es deuda. Yo no les prometo nada. Descarta a los otros. Vota por Beto. Lo peor está por venir. Muy pronto. ¡Vamos, mi presi! Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. Termina en Canadá y no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Estas son las últimas imágenes que nos llegan desde el Palacio de Miraflores. Disparos y drones, las baterías antiaéreas. Las vemos deflagrando en el cielo y además rumores fuertes de inestabilidad. Ahí vemos los cohetes antiaéreos que fueron anulados absolutamente por la capacidad militar de Estados Unidos el día que extrayeron a Nicolás Maduro y a su esposa. El día de hoy amanecemos con tensión, el juicio ya de Nicolás Maduro en Nueva York y lo que estamos viendo en estos momentos. Unos enfrentamientos que nos preocupan de cierta manera porque puede haber un golpe de Estado en contra de quien fuera la vicepresidenta ahora que ha asumido el cargo en un marco de inestabilidad absoluta en Venezuela. Vamos a empezar el programa recordando un poco lo que ha pasado el día de hoy en el juicio que ya formalmente se está llevando a cabo en contra de Nicolás Maduro por narcoterrorismo y bueno, cómo se ha llevado a cabo esto y cuáles son, ¿no?, las acusaciones que pesan sobre él. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar! ¡Cobarde! Y fueron por él.
vez la caída del más grande tirano de Sudamérica, Nicolás Maduro Moros. Hoy respondió ante una corte federal estadounidense en Nueva York. Soy inocente, parece haberse convertido en el grito de los dictadores luego de ser alcanzados por el brazo largo de la justicia. Esta vez, y luego de una captura cinematográfica, el sátrapa Nicolás Maduro aseguró ante un juez de Nueva York no haber cometido delitos. Aquí colaborar con las leyes norteamericanas te da una serie de beneficios y eso debe tener con los pelos parados de punta a muchos mandatarios, no solo de la región, sino también a algunos políticos españoles, porque Maduro tiene muchísima información, no solo por los propios años de su gobierno, sino por el tiempo que estuvo con Chávez, que en total son 26 años viendo cómo funciona la corrupción. Al mediodía de hoy, Nicolás Maduro fue conducido a la sala del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, siempre ataviado con el uniforme de prisionero, azul marino y caqui, y con los pies encadenados. Cilia Flores, su esposa, también compareció con un uniforme de presidiaria. No se permitieron fotos ni videos. La prensa solo pudo hacer retratos a mano. Ninguno de ellos tenía las manos esposadas, lo que permitió a Maduro saludar de mano a su abogado Barry Pollack, el mismo abogado que defendió a Julian Assange mientras su esposa fue representada por Mark Donnelly, ex fiscal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tras dar comienzo a la audiencia, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años de edad, pidió al acusado que confirmara su identidad. Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas, dijo el dictador, quien inmediatamente fue callado por el magistrado, quien le dijo que habría un momento y lugar para ofrecer su versión. Mucho gusto desde afuera de esta Corte Federal del Bajo Manhattan. Hoy tuve la oportunidad de estar en la audiencia en la que compareció Nicolás Maduro. Les puedo decir que él entró esposado, después durante la audiencia le quitaron las esposas. Obviamente en Cortes Federales de Estados Unidos no se permite video ni fotografía. Lo que les puedo decir es que Maduro, desde que llegó, empezó a saludar a los propios agentes de la DEA que estaban detrás de él. Hoy se llenó de oficiales, de agentes de la DEA dentro de este lugar. Les dijo Happy New Year, estuvo de alguna manera tranquilo, saludando con mucha calma, escribiendo en una libreta sus diferentes notas, hoy obviamente escuchando la traducción. Cuando el juez le preguntó, ¿usted es Nicolás Maduro?, él dijo, yo soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, y empezó a decir, yo fui secuestrado, yo fui sacado de mi casa. Ahí fue cuando el juez lo interrumpió y le dijo, no le estoy preguntando si usted es Nicolás Maduro, lo demás usted lo podrá debatir o lo podrá hacer la moción correspondiente en su tiempo. Nicolás Maduro en su momento también dijo que él es un prisionero de guerra y que se acoge a los acuerdos de Ginebra y de Viena. El momento de mayor tensión en la corte se produjo al final de la comparecencia, cuando un miembro del público comenzó a gritarle a Maduro en español que pagaría por lo que había hecho. El ex líder giró hacia él y respondió en español que era un hombre de Dios y un prisionero de guerra, antes de ser sacado con grilletes detrás de su esposa por la puerta trasera de la sala. Como ustedes pueden ver, hay una gran presencia policial, hay una gran cantidad de policías y durante todo el día adentro de la corte había una vibra que nunca había visto dentro de una corte, con una gran cantidad de agentes de DHS, el Departamento de Homeland Security, de la DEA, gente armada, policías, obviamente perros buscando bombas, en fin, una gran cantidad de agentes que normalmente en esa corte no se nota. Ya la siguiente audiencia es el 17 de marzo y mientras nosotros estábamos adentro, aquí afuera hubo una gran cantidad de protestas, muchas personas venezolanos celebrando
que, como ellos dicen, se acabó pues esta tiranía que ellos le llaman al gobierno de Maduro, y por otra parte una protesta de gente pidiendo que Estados Unidos saque las manos de Venezuela. Hay que aclarar, ningún venezolano estaba dentro de estas protestas, la mayoría eran personas americanas, la mayoría de venezolanos pues en estas protestas pues celebrando. Hubo momentos en los que estuvimos muy cerca de tener conatos de bronca. Afortunadamente la policía el día de hoy actuó muy bien dentro de este pues operativo, aunque hubo momentos de mucha tensión, logró calmar esta situación. Según la acusación formal de 25 páginas a la que tuvo acceso contracorriente, Nicolás Maduro y su esposa se enriquecieron durante su paso por el gobierno de Venezuela y tenían planes de inundar Estados Unidos de droga. Durante más de 25 años, dirigentes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos, señala la introducción de la acusación. La acusación fiscal contra Maduro, presunto líder del Cártel de los Soles, es demoledora y contundente. Desde sus inicios en el gobierno venezolano, Maduro Moros ha mancillado cada cargo público que ha ocupado, señala la acusación, y repasa los tiempos en que era miembro de la Asamblea Nacional, en los que supuestamente, según este documento, movía cargamentos de cocaína bajo la protección del ejército venezolano. El régimen no ha caído, clara y nítidamente. Se ha cortado la cabeza, que es la cabeza de Maduro. El régimen sigue en pie. Lo que se necesita hoy es presionar a las personas que forman parte de un sistema que manejan todas las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, las fuerzas policiales, pero además tengamos en cuenta que hay grupos paramilitares, y no solo esto, porque hasta el movimiento guerrillero del ELN colombiano forma parte prácticamente del gobierno de Venezuela, además de estar totalmente penetrado por Cuba, de tener la injerencia de China, de Rusia y de Irán. También, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores, entregó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar ganancias del narcotráfico desde México hasta Venezuela. Y ya como presidente en reemplazo de Hugo Chávez, permitió que florezca la corrupción alimentada por la cocaína para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia, dice la acusación. Acusación contundente que el hijo de Nicolás Maduro parece no entender. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados. Les aseguro que son dos grandes seres humanos cuyo verdadero delito es ser revolucionarios venezolanos que protegen y aman al país, que no lo entregan y que no se vendieron ni se venderán. En tanto, a kilómetros de Nueva York, aquí en Lima, y pese a que el futuro político de Venezuela aún es incierto, la captura del más grande dictador que parió Sudamérica fue celebrado con baile y lágrimas en los ojos. Así celebra el pueblo venezolano la captura de Nicolás Maduro y su entorno más íntimo. Perú es el segundo país de acogida de la diáspora venezolana en los últimos años, con alrededor de 1.6 millones de migrantes. En total se estima que unos 9 millones de venezolanos dejaron el país por el enloquecido chavismo. ¡Venga por mí! Aquí no es... Hoy Maduro pasará a la historia por ser el hombre que transitó del timón de un autobús a las bases sindicales hasta la cúspide del máximo poder en Venezuela, solo para tener una estrepitosa caída por la corrupción a gran escala. La diáspora de más de 9 millones de sus compatriotas
Se preguntan si con su captura la dictadura venezolana inició su extinción. Eso todavía no está claro. Bueno, hay muchos que se oponen, ¿no?, a esta gestión de la justicia norteamericana, extraer de suelo soberano venezolano al dictador Nicolás Maduro y someterlo a la justicia estadounidense en las fiscalías de Nueva York, donde está siendo procesado por narcoterrorismo. Era el único camino que existía para liberar a Venezuela de estas lacras, que han puesto también al servicio de sus aliados perniciosos como Rusia, China e Irán, ¿no?, y han hipotecado el futuro de su país, el petróleo, del cual hoy tienen el yacimiento más grande del mundo. Entonces, sí, hay otros que han estado saqueando Venezuela. Y lo que está haciendo Estados Unidos es finalmente mirar a sus vecinos. Y esto, bueno, ¿quién se los puede contradecir, no? Si uno se está metiendo con el país más poderoso del mundo, está metiendo droga, está con sus enemigos, está cerca, tiene el petróleo y lo pone al servicio de quienes atacan a Estados Unidos. Entonces, obviamente, en algún momento iba a llegar algún republicano como Donald Trump y les iba a meter un mazazo, como ya ha sucedido antes. No es lo ideal, no es lo ideal, pero la verdad que en Latinoamérica nosotros no hemos hecho nada tampoco por evitar este tipo de cosas. Y en Venezuela ha habido una diáspora de 8 millones de ciudadanos que todos han celebrado. Todos están contentos de que Nicolás Maduro ha sido extraído, extirpado como un cáncer de ese país, y lo que está pasando el día de hoy todavía es noticia en desarrollo. Muy bien, vamos ahora con el siguiente tema, y ya es el detalle de esta alucinante operación militar impecable que ejecutó el ejército más poderoso del mundo. El equipo Delta Force ingresó y en combate hubo 32 bajas de inteligencia cubana, abatidos por las fuerzas militares de Estados Unidos, y esta era la guardia pretoriana de Nicolás Maduro. Cuidado por los cubanos, ¿por qué lo cuidan? No lo cuidan a él, lo que cuidan es el petróleo. Y ya lo han adelantado tanto el secretario de Estado Mark Rubio como el propio presidente Donald Trump. Han dicho, Cuba se va a ahogar sin la asistencia de Venezuela. Entonces, claro, en España tenemos a los del partido Podemos, ¿no?, que son más venezolanos que los venezolanos ahora y reclaman por Nicolás Maduro, cosa que ha indignado de manera legítima a quienes realmente están en España exiliados, porque han tenido que escapar de la barbarie que ha significado el chavismo en este país que debiera ser el más próspero de la región. Están bombardeando, marico. Fuerte, tío, no está bombardeado. Mientras Caracas dormía, el cielo comenzaba a llenarse de destellos de fuego. No era un simulacro militar, sino el inicio de una operación planificada durante meses, ejecutada con sigilo hasta donde se pudo y con una precisión quirúrgica. Estados Unidos había activado la operación Resolución Absoluta, una intervención helitransportada para capturar y acabar con el régimen de más de 12 años de Nicolás Maduro. Y comenzó así. Yo vivo bastante cerca de uno de estos centros, de estos aeropuertos. Y por supuesto que las explosiones hizo que todo el mundo corriera. Dios mío, en la casa muy buscada. ¡Santo Dios! Vete para acá, mamá. Vete para acá, mamá. ¡Homicida, cuidado! ¡Dios mío santo! Normalmente en Israel, el Líbano, Irak, que puedes ver estos videos que caen misiles y escuchas, ¿no?, digamos a través de la televisión. Pero tenerlo en vivo, o sea, que ese sonido en vivo es una cosa que es muy difícil. O sea, no te lo puedo comparar
con algún otro, pero al escuchar esos impactos tú dices, esto no es un sonido común, y ahí es cuando tú en ese momento dices, esto fue que entrado Estados Unidos. O sea, era lo único que ya en ese momento sí se tenía claro. El objetivo no era una base militar, barco del narcotráfico o un cargamento ilegal, sino el mismísimo dictador Nicolás Maduro, que se convirtió en el blanco central de la operación que cambiaría la historia del poder en Venezuela. Minutos antes de la medianoche del sábado 3 de enero, Washington ya tenía la orden final dada por Donald Trump: empezar la operación que se había ensayado y calculado con distintos escenarios. Una operación militar diseñada para neutralizar defensas, dominar el espacio aéreo y abrir un corredor seguro a las fuerzas especiales Delta que iban por el objetivo mayor. La cuenta regresiva había comenzado. El reloj marcaba las 2:01 de la madrugada. La operación inicia en el aeropuerto internacional y en el puerto de La Guaira. Más de 150 helicópteros y aviones caza F-18 y F-35 fueron desplegados. Son los radares térmicos que utilizan estos para detectar el movimiento en 4 puntos fundamentales: el cuartel de la montaña, la base aérea de La Carlota, el municipio de Laitillo y el cuartel fuerte Tiuna. Este último es el lugar clave en donde fue capturado junto a su esposa por la Fuerza Delta el dictador Nicolás Maduro. 2:01 de la madrugada. Explosiones simultáneas rompen el silencio nocturno. Bases aéreas de La Carlota y Fuerte Tiuna son atacadas para inutilizar defensas y evitar cualquier reacción. Sectores enteros se quedan sin electricidad. La ciudad en penumbra, mientras el cielo se ilumina con destellos de fuego. No eran fuegos artificiales por fiestas de fin de año. Eran 150 aeronaves desplegadas desde 20 bases estadounidenses diferentes que atacaban en simultáneo para acabar con las defensas chavistas. Era muy difícil porque tú no sabías hacia dónde disparaban o por qué o quién en ese instante, ¿no? Entonces tú dices, epa, ¿qué pasó, no? Es mucho nerviosismo, hay gente que entra en crisis, escuchabas personas gritando dentro de sus hogares, o sea, fue un momento bien complejo. También era miedo, no solamente por cada uno de nosotros, o sea, no por ti, sino también por los tuyos, tu familia, tus amigos. Helicópteros de fuerzas especiales vuelan a baja altura. Drones vigilan y alertan de puntos estratégicos, mientras civiles eran testigos de la gran cantidad de estallidos, escondiéndose en sus hogares, cerrando sus puertas ante las bolas de fuego que salían de entre los edificios. Los helicópteros volaron a la altura, mucho más abajo de la montaña, para no ser vistos. Entonces, o sea, para que fuera muy difícil verlos. Están bombardeando, marico. Fuerte Tiuna está bombardeado. El escenario para los venezolanos fue aterrador. Las sirenas sonaban en toda la ciudad. Anunciaban un ataque y disparos dirigidos a la milicia. Ya no había duda. Venezuela bajo ataque. Miles de civiles evacúan en autos dentro de la confusión para salvar su vida. Todos estos sonidos te agarran y tú dices, bueno, ¿a dónde voy? Lo que tienes que hacer es correr o buscar, digamos, un sitio donde puedas estar seguro. Muchas personas ya lo venían hablando, que si ocurriera, hacia dónde iban a ir. Familias enteras tenían sus planes, pero la mayoría no tenía ni idea a dónde correr. Comandos de élite ingresan al complejo objetivo, el cuartel Fuerte Tiuna.
rompiendo accesos blindados, abatiendo rápidamente a la resistencia. En cuestión de minutos, el operativo alcanza su punto culminante. Nicolás Maduro había sido capturado, trasladado bajo estrictas medidas de seguridad fuera del territorio venezolano. Llegaría a Nueva York para ser juzgado. La misión había sido cumplida. Pero el caos continúa en las calles. Diversos tiroteos fueron registrados la noche de hoy en los alrededores del Palacio de Miraflores en Caracas. Hombres armados en las calles que presuntamente repelen aeronaves enemigas y una población que no descansa de la guerra urbana. No me jodas, no me jodas. Nicolás Maduro, capturado, esposado y derrotado, lejos del poder obsceno que ejerció durante años. Una captura que ya es parte de la historia, que deja un panorama aún lleno de dudas si fue realmente una resolución absoluta. Bueno, esa foto quedó para la historia. El buzo ese Nike que está usando se agotó al día siguiente en todas las tiendas. Nicolás Maduro ha sido sustraído para ser sometido a la justicia estadounidense por narcoterrorismo. Es decir, no solo narcotráfico, sino un narcotráfico con intenciones de envenenar a la población estadounidense. Así lo están entendiendo desde el gobierno del presidente Donald Trump, que no tiene reparos en decir que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, considerando el poder militar que tienen, cosa que también hay que tomar con cautela. Ahora, esto lo que ha hecho en nuestro país es aclarar ya sin ninguna duda quién es quién en nuestro espectro político. Porque antes, cuando se les preguntaba a los candidatos de izquierda cuál era su opinión sobre Venezuela, Cuba o Nicaragua, siempre eran esquivos, hablaban acerca de que los problemas de Venezuela eran de los venezolanos, que lo tenían que resolver ellos, pero luego del fraude flagrante en las elecciones del 2024 y este continuo abuso del poder al que ha terminado llegando Nicolás Maduro y sus huestes, es un acto criminal, es un acto que va en contra de los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos. Esta diáspora de 8 millones de hermanos nuestros de Venezuela no es porque Venezuela está bien, no es porque el socialismo del siglo XXI de Chávez funciona, es porque es un fracaso sin nombre, porque donde pongas al socialismo, donde sea que lo pongas, va a fracasar. Ha fracasado en el pasado siempre, han cometido atrocidades incluso peores que la del nazismo de Adolfo Hitler en Alemania de la Segunda Guerra Mundial, pero el socialismo perdura. ¿Por qué? El fascismo es tan malo como la extrema izquierda, como este socialismo que toma el control de las libertades de los ciudadanos y lo único que hace es enriquecerse, someter al hambre y a la miseria a sus ciudadanos y mantenerlos bajo el control con mano de hierro. Eso es algo que nos ha quedado muy claro ahora respecto de las ideologías aquí en el Perú. Los candidatos peruanos a la presidencia de este país, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que opinan sobre lo que ha pasado en Venezuela? Esto nos va a aclarar mucho el panorama. El inesperado giro de timón en la geopolítica mundial, marcado por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, alcanza al Perú y sobre todo a quienes hoy buscan llegar a Palacio de Gobierno. Venezuela y los venezolanos vuelven a convertirse en referencia, advertencia y, ¿por qué no?, en herramienta dentro del debate político nacional. Padre de mi alma, esta mañana te dije que esta Navidad la pasaré contigo. Y así va a ser, mamá, así va a ser. Y a todos los venezolanos que no perdamos la fe. Y hoy me siento orgulloso, lloro porque realmente quisiera abrazar a los que dejé en Venezuela. Esta noticia para todos de verdad nos ha levantado, nos ha hecho sentir feliz, nos ha hecho sentir más completos. Nos ha dado
otra vez ese granito de fe. Más de 1,5 millones de ciudadanos venezolanos viven hoy en el Perú. Aportan al Producto Bruto Interno, sostienen sectores enteros de la economía informal y formal, pero también, a raíz de la migración, han surgido nuevas economías criminales que aprovechan el abandono de las instituciones peruanas, que los nuevos candidatos prometen cambiar. 8 años después del inicio del éxodo, el Perú ya no es un espectador pasivo, es un país a la espera de lo que decida Estados Unidos y a la espera de lo que ocurra en Venezuela. ¿Y qué es lo que opinan los candidatos a la presidencia de la República que van a participar en estas elecciones sobre lo sucedido en Venezuela? ¿Acaso algunos han decidido utilizarlo como un caballito de batalla? En Contracorriente conversamos con algunos candidatos y analizamos los planes de gobierno. Y aquí están las respuestas. Hay más de 1,5 millones de venezolanos en el Perú, evidentemente es un tema que nos concierne, ¿no? Y por lo tanto los candidatos no pueden estar ajenos a esta crisis que se ha desatado en Venezuela. Ahora que se viene la campaña electoral, ¿no? El tema va a seguir flotando, porque el reordenamiento geopolítico de América Latina que está propiciando Trump, revelado hace más o menos un mes en un documento llamado Estrategia de Seguridad Nacional, sugiere que él prefiere gobiernos alineados con la política actual de la Casa Blanca. Pero, ¿qué es lo que dicen los candidatos? Yo celebro la captura del dictador corrupto Nicolás Maduro. Que el final de toda dictadura siempre es una buena noticia. El tema de la forma en la que se ha hecho, ahí hay ciertos reparos. Lo sucedido en Venezuela puede convertirse en una herramienta de campaña. Pero antes de la extracción de Maduro, algunos planes de gobierno mencionan de manera explícita la presencia de extranjeros y qué es lo que sucederá con ellos de ser gobierno. Por ejemplo, Frente Esperanza tiene en su plan una ley que prohíbe la contratación de extranjeros sin documentos en regla, tanto en el sector público como en el privado. Una ley que prohíbe cuentas bancarias, transferencias, remesas a ciudadanos extranjeros indocumentados. Una ley que prohíbe los servicios públicos educativos y de salud y la atención de extranjeros ilegales, salvo situaciones de emergencia. Y una ley que ordena el empadronamiento general de todos los extranjeros que ilegalmente permanecen en el Perú bajo responsabilidad administrativa y penal de las autoridades correspondientes. Lo que corresponde es que Edmundo González, el presidente legítimamente elegido en elecciones reconocidas inclusive por el propio Estados Unidos, por el Perú, asuma el poder, ¿no? Y no esté en Madrid allí comentando. Tiene que tener coraje. Yo ya habría tomado un avión y me habría ido allí a Caracas a ver que me detengan, a ver si es verdad que hay una nueva etapa en Venezuela. Nosotros no tenemos que bajar la guardia, porque Trump contradictoriamente está manteniendo en el poder a estas personas de la mafia de Maduro que estaban incluidas dentro del cartel del narcotráfico, por las que se tenía pedida la captura y recompensa. Libertad Popular considera en su plan de gobierno que tendrá un despliegue de tropa en los 7.000 kilómetros de frontera para combatir la migración irregular y el tráfico transnacional, pero no menciona a extranjeros o el gentilicio de venezolanos explícitamente. Yo creo que el final de una dictadura, que en este caso era una cleptocracia, ¿no? Era una organización criminal que había tomado por asalto el Estado venezolano, que se había perpetuado en el poder a través del fraude, el éxodo, la diáspora venezolana, son casi 8 millones de venezolanos que están distribuidos por América, ¿no? Entonces, eso sí va a requerir una coordinación estrecha, ¿no? El caso del Perú, el Perú no limita con Venezuela, ni siquiera limita con no que limite directamente. Son venezolanos que han pasado primero a Colombia, de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, y otros de Perú se han ido a Chile. Entonces esto va a requerir una coordinación muy estrecha. Alianza para el Progreso menciona que se trabajará por el reconocimiento de los derechos de los extranjeros en situación irregular y se promoverá que quienes no tengan antecedentes policiales y o judiciales en su país de origen obtengan una calidad migratoria que les permita contribuir de manera económica al país.
como el de Maduro tiene que ser una lección de lo que no se puede hacer en países como los nuestros, ¿no? Que conviven en todo caso con economías ilegales como el narcotráfico y otro tipo de delitos graves que han estado afectando no solamente a un país tan generoso como Venezuela, sino a un pueblo que vive sumido en la tristeza, en la pobreza, y en todo caso han tenido que ir más de 8 millones de venezolanos huir de su país. Nosotros estamos en contra de la migración que atenta contra los derechos de nosotros los peruanos, ¿no? Y sobre todo que generan crímenes a la vista y paciencia de todos. Tenemos una prueba de ello como el Tren de Aragua y otras bandas delincuenciales que vienen de un país, digamos, que hacen y generan zozobra y daño a los peruanos. El Partido Morado es uno de los pocos que sí menciona la palabra venezolanos en su plan de gobierno, donde asegura que habrá un subsidio de 90 millones de soles para la población refugiada inmigrante venezolana de bajos recursos. Definitivamente los extranjeros ya en primer lugar encuentren, digamos, una salida del Perú, y consideramos de que con todo lo que está ocurriendo ya deberían de salir, y ese financiamiento no es directamente para aquellos que están delinquiendo, sino para aquellos simplemente que están, que les digo, hay mucho que ha ingresado a la UNI, incluso a la Universidad Nacional de Ingeniería, y que al igual que otros ciudadanos peruanos requieren un apoyo también. Si nosotros analizamos bien de manera fría, de manera imparcial, vemos que esta intervención que ha ocurrido recientemente no ha afectado en nada al chavismo, porque acaba de juramentar la señora Delcy Rodríguez. La captura de Nicolás Maduro ha dividido a la política peruana con una claridad poco habitual. De un lado, Rafael López Aliaga, con Renovación Popular, Keiko Fujimori con Fuerza Popular, Fuerza Libertad, Avanza País, Perú Moderno, Progresemos y Sí Creo respaldan abiertamente la operación. Del otro bando, Ahora Nación, Perú Libre, Perú Primero y Venceremos la rechazan sin matices. Una crisis que no ocurrió en el Perú, pero que sirve para ordenar el tablero local, revelar alineamientos internacionales y desnudar las convicciones o contradicciones de quienes aspiran a detentar el poder político por voto popular. Bueno, y ojalá que Estados Unidos haga una revisión profunda, extensa, ¿no?, en el tiempo de cómo ha intervenido a través, ¿no?, de sus satélites como Venezuela, la inteligencia de Cuba, para poder moldear en favor de sus intereses ideológicos a candidaturas como las de Ollanta Humala, y cómo sí recibieron dinero de Venezuela a través de empresarios que triangulaban esa plata y la depositaban, ¿no?, en las cuentas de del partido de Ollanta Humala, ¿no? Y que incluso muchos de los contratos fueron simulados, ¿no? El caso de Martín Belaúnde Locio y cómo a través de una serie de contratos ficticios simulados trató de ayudar, ¿no?, a tratar de cuadrar las cuentas en el caso de Nadine Heredia. Ese dinero de la primera campaña de Ollanta Humala, en la que no llegó a la presidencia, venía de Hugo Chávez. Él estaba en el poder. Es más, hay un video célebre, ustedes recordarán, de cómo está sentado ahí el compañero Ollanta y su esposa, ¿no?, que eran evidentemente los que querían meter en el poder aquí. Lo lograron finalmente, ¿no?, moderando el discurso, interpretando, leyendo, usando la inteligencia cubana para poder poner en el poder a quienes ellos querían. Ahora nosotros tenemos que revisar también cómo hemos sido manipulados por esos dineros sucios de Venezuela, que lo que querían aquí eran tomar el poder y extender el control que tenían en la región. Hay que agradecer que lo están perdiendo, hay que agradecer que estas ideologías que nacen de una revolución fracasada como la de Cuba ya por fin están siendo atendidas, no solo por la región, que está cambiando de rumbo, que está entendiendo por dónde no hay que ir, a quienes no hay que seguir y por quienes no debemos dejarnos manipular, y estamos empezando a tomar el camino del pragmatismo, de la modernidad, de la eficiencia. Y ahí sí tenemos que tener aliados como Estados Unidos,
Claro, nosotros tenemos intereses con países importantes en el mundo como China y nuestro puerto de Chancay. Por supuesto que hay que cuidar eso. Pero abrimos las puertas a todos y no nos dejemos llevar de las narices por quienes quieren vernos fracasar, para tomar el control y manipularnos a su antojo. Vamos al corte. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe. Esperen lo peor y nunca serán defraudados. Porque ustedes lo pidieron. Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso. Una campaña sin dinero ni promesas. Porque toda promesa es deuda. Yo no les prometo nada. Descarta a los otros. Vota por Beto. Lo peor está por venir. Muy pronto. ¡Vamos, mi presi! Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, entrometidos con Giampiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. En este 2026, vota por Beto Ortiz, porque Beto es el rey de la mermelada. Vamos a votar por Beto, la mami del terruqueo. Porque es el candidato de los ricos. Porque no tiene sangre en la cara. Porque no tiene bandera. Porque no le ha ganado a nadie. Porque lo financia la minería ilegal. Porque nadie lo soporta. Porque no respeta ni a su madre. Porque es inigualado. Porque es cizañero, malcriado, carbonero. Por eso y muchas cosas más, vota por Beto a saber. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto a saber. Esperen lo peor y nunca serán defraudados. Porque ustedes lo pidieron. Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso. Una campaña sin dinero ni promesas. Porque toda promesa es deuda. Yo no les prometo nada. Descarta a los otros. Vota por Beto. Lo peor está por venir. Muy pronto. ¡Vamos, mi presi! Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, entrometidos con Giampiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. En este 2026, vota por Beto Ortiz. Bienvenidos de vuelta, nos acompaña Nancy Arellano para hablar de lo que está pasando respecto del juicio de Nicolás Maduro en Nueva York. Nancy, bienvenida. Y me imagino que para los activistas como tú que han peleado durante tantos años para conseguir la libertad en Venezuela, este es un buen momento. Bueno, es un momento particular. Venezuela nos ha puesto muchos años a ver momentos muy particulares, de sui generis, ¿no? No es un evento que nos permita marcar un antes y un después, pero sí, bueno, es un parteaguas, ¿no? En las dinámicas que se han venido dando, ¿no? Pero ¿sabes algo respecto de lo que está pasando esta noche en Venezuela? Bueno, hubo algunos rumores de
de unos drones, pero parece, bueno, eran drones amigos, es lo que ya ha salido en las noticias, y que le O sea, se han disparado. Sí, bueno, a parece sí que hubo un mismos. descontrol, sí. Un descontrol allí. Sí hay ¿no? zozobra, sí hay confusión, entonces ha afectado sin Hubo duda al una régimen. confusión al principio, pero no, se trataba finalmente de un dron amigo, pues. Claro, pues se ven los disparos de las baterías antiaéreas, parecía un ataque Pero no, o de una no era- segunda ola que es una posibilidad, ¿no? Como ya lo anunció el gobierno de Estados Unidos. Los críticos de Donald Trump, la izquierda europea, por ejemplo, en España, han criticado duramente a quienes han salido a celebrar por naturaleza, ¿no? Exiliados, gente que ha tenido que dejar su patria. Son 8 millones, ¿no? Se calcula los venezolanos que han tenido que verse obligados a salir de su país y atravesar muchas veces odiseas peligrosas, ¿no? A través de varios países y tratar de buscar Sí, un desplazamiento forzado. un nuevo rumbo en otros países. Acá los hemos acogido felices, la gran mayoría son gente extraordinaria. Los venezolanos que viven aquí con nosotros nos han dado yo creo que una chispa de esa alegría caribeña que los caracteriza, y eso es positivo, pero Y viceversa. pero de manera natural todos han estado celebrando, ¿no? Bueno, ¿en qué insiste? Pero la izquierda... Un acto de justicia, o claro. el inicio de un acto de justicia, siempre va a ser un halo de esperanza, ¿no? El hecho de ver a la punta del iceberg, y eso lo quiero dejar en claro, la punta del iceberg, tener que rendir cuentas ante un tercero no manipulable, en los términos en los que lamentablemente llevan más de 20 años manipulando, y más de, bueno, desde 2014, estamos hablando de casi 12 años, torciendo y derrumbando el Estado de Derecho, pues obviamente tiene un efecto, ¿no? Son muchas familias las que han sido rotas, personas que han tenido que renunciar a su expediente vital, a sus carreras, a lo que habían construido en el país. Bueno, más de 1000 empresas expropiadas. Estamos hablando de escenario donde a mucha gente, a muchos millones de personas se les torció la vida, en un sistema que terminó siendo una gran máquina, ¿no? Un exfuncionario estadounidense hablaba de que era una hidra de muchas cabezas, y esa es la verdad. Por eso es un momento muy complejo. Entiendo que haya personas que se hayan entregado a la celebración, porque la verdad es que ha habido tantas lágrimas y tanto dolor a lo largo de tanto tiempo que la gente necesita un respiro. Quizás quienes trabajamos en los temas de políticas públicas, etcétera, hemos sido mucho más cautos, ¿no? Y no hemos podido darnos ese aplauso, ¿no? Estamos muy al pendiente de qué está ocurriendo ahorita en Nueva York, pero además muy pendientes de lo que va a ocurrir en el proceso para viabilizar una real transición en Venezuela. ¿Quiso hacer Nicolás Maduro algo similar a lo que hizo, bueno, uno de sus satélites finalmente aquí en el Perú, que fue Pedro Castillo, ¿no? Alineado con los intereses nefastos de estos regímenes autoritarios de izquierda extrema, ¿no? Y tratar de hacer una especie de discurso a la nación en el juzgado. Sí. Pero la justicia estadounidense fue implacable. No, el juez al toque lo cortó, pudo expresar parte del discurso en español, pero en el momento en el que llegó el traductor en la sala, el juez lo corta en seco, lo manda a sentar, lo vuelve a llamar a levantarse y le vuelve a preguntar si él es Nicolás Maduro, y no le toca de otra que decir sí, soy Nicolás Maduro, y empezar a responder. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Una pregunta, ¿sí o no? No cómo lo habían extraído, no qué había padecido, no que era el presidente de Venezuela, no que era toda la retórica que pretendió lanzar, que no aplica. Y yo creo que ese punto de corte, ¿no? Allí, bueno, es fundamental, y va a tener que caer en cuenta de la situación en la que están, ¿no? Pero han sido demasiados años de impunidad, y creo que estaban acostumbrados a ello, ¿no? ¿Por qué crees que se le ve por momentos tan relajado, hasta sonriente, juguetón con los agentes de la DEA que lo llevaban en custodia a Nicolás Maduro? Le dice Hay un escritor, Happy New Year, no sé qué. Hay un escritor venezolano, Francisco Zuniaga, que tiene un libro maravilloso que se llama El pasajero de Truman,
que tiene una cita que dice que el poder en Venezuela, la presidencia en Venezuela, dice, es psicópata y psicopatizante. Yo creo que esa es la respuesta de por qué alguien reacciona de esa manera frente a un escenario como el que se está viviendo. Y la esposa de Nicolás Maduro también implicada bueno, como cómplice la esposa tiene vida hechos. propia. O sea, tiene una vida política propia. Era la abogada de Chávez, ella era la que realmente tenía una operación política muy importante, manejó a su antojo la Asamblea Nacional, era una operadora política muy fuerte, y era quien incluso operaba en favor de Nicolás. Entonces, no estamos hablando de la esposa de Maduro. Claro. Estamos hablando de Cilia Flores. Exacto. Entonces, estamos hablando de dos personas que han estado profundamente implicadas, coludidas, para hacer rodar esta máquina, ¿no? Verla a ella cabizbaja en el juzgado. Bueno, ¿qué Cilia es impresión te abogada. Bueno, saber, ¿no? Porque hemos visto dibujos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, nuevamente, creo que el hecho de la defenestración del poder y entender que tocó el momento de rendir cuentas y la seriedad y rigurosidad del juez que ha sido designado, creo que es un contraste absoluto con la forma en la que venían ejerciendo el poder y cómo venían manipulando el sistema. O sea, Venezuela hoy día es un estado híbrido, justamente porque ellos decidieron renunciar al monopolio de la fuerza coactiva, compartirla con grupos paraestatales, destruir la Constitución, destruir la institucionalidad y con ello, por supuesto, erosionar lo que era la soberanía territorial, nacional y popular. Desde 2015 vienen desconociendo los resultados electorales. Entonces, digamos que se habían insuflado en un margen de maniobra bueno, hegemónico y totalitario, donde pensaron que probablemente iban a estar impunes eternamente. Hay un video famoso, un clip en el que sale Maduro con, no sé, 1000 generales. O sea, todos los había ascendido. Venezuela o sea, tiene una locura de generales. Claro, Estados Unidos creo que tiene 700 generales y Venezuela tiene más de 2000. O sea, eso es un sinsentido. No, Todos estos generales que evidentemente pues también han sido comprados y que están metidos en estos hechos de corrupción y estos graves acusaciones de narcotráfico, y el propio Diosdado Cabello todavía no han sido capturados. Se le hizo la pregunta a Marco Rubio, el secretario de Estado, y dijo, bueno, para sustraer a uno ya era una cosa muy, muy delicada. Y bueno, solo por la capacidad tan avanzada que tiene Estados Unidos hemos podido cumplir con ese objetivo que ya de por sí es un hecho histórico. No íbamos a poder capturar a ninguno otro. ¿Qué es lo que tendría que suceder para que realmente haya una transición hacia la libertad? Bueno, yo creo que esto es un tema, insisto, muy complejo. Estamos hablando de un estadio prepolítico en el que nos sumió el chavismo, o sea, antes del pacto. O sea, hablar de las constituciones, hablar del sistema internacional, cuando se ha retrocedido en Venezuela a la renuncia del monopolio de la fuerza coactiva. O sea, de Weber para acá, la definición de Estado-Nación es monopolio de la fuerza coactiva. Si no hay monopolio de la fuerza coactiva, hay una repartija que termina convertida en un andamiaje hipercomplejo, con cotos de poder, con grupos como el ELN, la FARC, Hezbollah, operando en el territorio, el Tren de Aragua, donde se está depredando la Amazonía, el arco minero, es todo el tema de la extracción del oro de coltán, de bauxita, hierro, sin ningún tipo de control y coludido con grupos paraestatales que prestan incluso los servicios de seguridad a híbridos de empresas formales con mineros informales. Todo eso está ocurriendo en Venezuela al mismo tiempo. Entonces, esto no es un tema donde yo pueda remover a la cabeza de una corporación y con ello pensar que voy a hacer caer el castillo de naipes, sino que se trata, insisto, de un escenario hipercomplejo que está desafiando a los sistemas internacionales, porque estamos hablando de crimen organizado transnacional y una evolución mucho menos burocrática que los propios estados, y que representa justamente un desafío, un punto de inflexión para el sistema internacional, que tiene que ser leído de esa manera, porque el crimen organizado transnacional es transnacional. Por eso es que es un problema de seguridad a nivel multidimensional, hemisférico y multidimensional para toda la región. Todos deberíamos
estar involucrados en cómo... Pero se va a al claudicar, digamos, Latinoamérica en esa misión y los organismos encargados de precisamente sancionar a personajes como Nicolás Maduro han volteado para otro lado, obviamente cuando llega un presidente como Donald Trump... en el caso exacto, de Nicolás se ha por coludido. supuesto. Pero ya cuando Estados Unidos ve que no hay reacción, toman también una iniciativa, ¿no? Bueno, es por eso digo que es un problema de seguridad hemisférica. Y por esa razón es que aquí hay que buscar la forma de modificar, de actualizar. Hay que hacerle el upgrade al sistema para poder responder a estos temas. O sea, aquí no se trata solo de una violación o no de determinados preceptos, sino que hay que leer transversalmente. Bueno, van más de 400.000 muertes violentas en Venezuela en los últimos años. Estamos hablando del total del periodo. Estamos hablando de que más de 20.000 presos a lo largo de los años. Todavía persisten más de 1.000 presos políticos. Desapariciones, torturas. Desapariciones forzadas, el uso de la violencia paraestatal, con consentimiento del Estado. Entonces, si hablamos del sistema completo, de los pactos del siglo XX, bueno, vamos a hablar de los pactos completos. Y vamos a ver la forma en la que podamos establecer nuevos puntos de equilibrio entre la civilidad y la incivilidad. O sea, como hablan en La Sociedad Abierta y sus enemigos Popper, los límites de la tolerancia están en la intolerancia. Y eso no se puede perder de vista porque ese es el core de los sistemas democráticos. O sea, la autodeterminación del pueblo, ¿dónde está? En el 28 de julio, en las elecciones de 2015. ¿O esa no es la autodeterminación del pueblo venezolano? Sí, claro. Cuando es lo que dice la Constitución, cuando... Entonces, nadie está hablando de que tenga que ver un gobierno mundial, pero sí tiene que haber un espacio sensato donde se respeten los principios que han decidido soberanamente los pueblos darse y no que terminen subyugados en un entuerto retorcido de crimen organizado transnacional y donde además las economías criminales están penetrando y destruyendo. Así es, y que después la retórica sea, no, este cómplice, el problema de los venezolanos es en Venezuela. No, insisto, un desafío brutal. Claro. Nadie está... Bien. O sea, no se trata de defender una posición u otra. Se trata de entender el problema de fondo y no quedarnos nada más en la primera capa, ¿no? Muy bien. Bueno, Nancy, te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche y bueno, sin duda esto todavía es un problema que vamos a tener que atenderlo a largo plazo. Un proceso, y yo creo que Estados Unidos está buscando justamente generar las condiciones para hacer viable la transición. Claro. Por eso han sido prudentes con María Corina Machado y Edmundo. Sí, bueno, y la prudencia que pasa, insisto, por entender la caja negra que se ha creado. Porque no podemos repetir la historia. Bueno, en su momento pasó con Balaguer y Trujillo. O sea, recordemos lo que pasó en la historia, ¿no? Porque si no aprendemos de la historia estamos condenados a repetirlo. Claro, es una novela fantástica de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Correcto. Gracias, Nancy, por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Siente el ritmo, siente el sabor, siente el Perú en danza. El primer espectáculo en el Perú que fusiona lo mejor de nuestras danzas y gastronomía. Descubre Danza. Conoce más en www.danza.pe. Mucha gente me pregunta cuáles son los beneficios que tiene Expomotor. Esperen lo peor y nunca serán defraudados. Porque ustedes lo pidieron. Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso. Una campaña sin dinero ni promesas. Porque toda promesa es deuda. Yo no les prometo nada. Descarta a los otros. Vota por Beto. Lo peor está por venir. Muy pronto. ¡Vamos, mi presi! Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas. Entrometidos con Gianpiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol.
Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. En este 2026, vota por Beto Ortiz, porque Beto es el rey de la mermelada. Vamos a votar por Beto, la mami del terruqueo. Porque es el candidato de los ricos. Porque no tiene sangre en la cara. Porque no tiene bandera. Porque no le ha ganado a nadie. Porque lo financia la minería ilegal. Porque nadie lo soporta. Porque no respeta ni a su madre. Porque es un igualado. Porque es cizañero, malcriado, carbonero. Por eso y muchas cosas más, vota por Beto a saber. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto a saber. Esperen lo peor y nunca serán defraudados. Porque ustedes lo pidieron. Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso. Una campaña sin dinero ni promesas. Porque toda promesa es deuda. Yo no les prometo nada. Descarta a los otros. Vota por Beto. Lo peor está por venir. Muy pronto. ¡Vamos, mi presi! Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y... Viva la experiencia danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Joinas. Danza, danzas y sabores del Perú. Muy bien, y ahora vamos a presentar el siguiente reportaje y tiene que ver con Alfonso López Chao, hoy candidato presidencial, que enfrenta, ¿no?, graves acusaciones por su gestión como rector en la Universidad Nacional de Ingeniería, una universidad pública entre los años 2022 y 2025. ¿No? Su administración es investigada por presuntas contrataciones irregulares, favorecimiento de personal amigo, sin experiencia. En algunos casos incluso ha contratado a quienes lo han ayudado a hacer su partido, como Carlomagno Chacón. De eso vamos a tener más en una segunda entrega de esta investigación que ha llevado a cabo Maricielo del Castillo. Presidentes corruptos generan seguidores corruptos. El contador nos anunciaba que la parte económica había disminuido sin comunicación alguna al comité directivo CEPREUNI. Es un platar inmenso, por favor. Es un platar inmenso. Pablo Alfonso López Chao es uno de los 30 candidatos que el próximo 28 de julio busca sentarse en el sillón presidencial para dirigir al país. Pero el candidato del partido de izquierda, Ahora Nación, ya tuvo un mandato cuyas irregularidades y consecuencias lo empiezan a perseguir. No es el gobierno de los ladrones, para los ladrones y por los ladrones. Y por eso había que levantarse. No puedo fallar. Tengo que cuidar el prestigio que he logrado en mis 75 años. 3 años, desde el 2022 al 2025, Alfonso López Chao asumió el rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Una gestión por la que el actual candidato presidencial afronta una investigación fiscal por presuntamente haber beneficiado con puestos bien remunerados a personal sin experiencia dentro de la casa de estudios. Su gestión fue tan opaca que son los propios estudiantes y colaboradores quienes hoy lo apuntan como el responsable del manejo irregular de los fondos universitarios.
algo que un poco que también no era correcto lo que venía haciendo, porque ya se veía la persona que más dictatorial, que todo lo quería él manejar la universidad. Posteriormente vimos, bueno, que el contador nos anunciaba que la parte económica había disminuido sin comunicación alguna al comité directivo CEPREUNI. También se elevaron las tasas de retención del centro preuniversitario. Pasaron del 30 al 70%, sin ninguna consulta tampoco, sin saber por qué se estaban aumentando las tasas de retenciones. Reiteradas veces se le pidió y nunca dio una respuesta firme al respecto. Es innecesario, salvo las cuestiones de corrupción que puedan haber, Contracorriente tuvo acceso a un informe oficial emitido por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, de diciembre del 2024. Este es claro, detalla cómo, a modo de inspección, el OCE solicitó a la gestión de Alfonso López Chau toda la información existente de las órdenes de servicio ordenadas durante el 2023 por la UNI, pedido al que el entonces rector hizo caso omiso. ¿Por qué? Como OCE advierte este peligro, solicita en abril del año 2024 a la UNI, cuyo rector era el señor López Chau, todos los expedientes de contratación de esos contratos. OCE sospechaba que hubo muchos fraccionamientos por el título de esas órdenes de servicio. Se repetían demasiadas veces durante el año y por contratos pequeños. Todo indica que hubo más de un gasto no justificado o cuestionado. El informe muestra el siguiente cuadro, con 142 órdenes de compra y 7.497 órdenes de servicio que cuentan con descripciones similares que serían relacionadas al mismo servicio. Una de las compras repetidas que más llama la atención es, por ejemplo, esta en la que se señala que se compró en 35 ocasiones. Hay 35 órdenes de compra para adquirir computadoras portátiles que sumadas llegaban a un monto de 359.000 soles. Eso quiere decir que si esta compra, estas 35 computadoras, se hubieran adquirido de manera anualizada una sola vez en el año, como lo estipula la norma, hubiera tenido que convocarse a un proceso llamado de adjudicación simplificada, con convocatoria pública. Se habría pitufeado. 35 veces compraron de manera directa a dedo. Pero esto no es todo. El OCE identificó que tan solo en el 2023, el segundo año de rectorado del candidato presidencial Alfonso López Chau, existieron 2.510 proveedores contratados. El problema es que se pudo identificar que 60 de ellos no contaban con Registro Nacional de Proveedores del Estado, RNP, al momento de su inscripción. Es decir, fueron contratados por López Chau de forma completamente irregular. No cumplieron con el primer requisito establecido en la ley para contratar con el Estado, que es estar inscrito en ese registro. La Universidad Nacional de Ingeniería contrató 60 veces con proveedores que no estaban inscritos en el Registro Nacional de Proveedores de manera ilegal. Proveedores sin inscripción vigente, presuntos fraccionamientos y falta de transparencia en el millonario presupuesto ejecutado por la UNI. Todo a cargo del candidato presidencial que hoy pretende gobernar no una universidad, sino a un país entero. Mano dura contra el crimen y mano limpia para gobernar. Bueno, estamos con Luis Miguel Caya. Han declarado ya
inhabilitada la candidatura de Mario Vizcarra, porque la ley es muy clara al respecto. Él tiene una condena firme por corrupción. No importa que haya sido rehabilitado, entre comillas, como él dice. Él ya robó al Estado una vez y por lo tanto no puede volver a ocupar un cargo público, así lo ha interpretado el Jurado Nacional de Elecciones. Puede elevar un amparo al TCE, sí, pero eso ¿cuánto demorará? Ya está fuera de carrera. ¿Es así? ¿Cómo está, Luis Miguel? Gracias por estar con nosotros. Augusto, muchas gracias. No, todavía el pronunciamiento es del Jurado Electoral Especial. Ya, y puede elevar ante el Jurado Nacional de Elecciones, que seguramente lo va a hacer. Pero podemos adelantarnos que su principal carta va a ser las sentencias del Tribunal Constitucional que se han emitido en acciones de amparo. Ya, pero esos amparos son... Esos amparos son para esas personas que interpusieron la acción de amparo. Y no son vinculantes. No son vinculantes para el caso de Mario Vizcarra Cornejo, y así lo ha establecido el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que ha decidido admitir la tacha que hemos presentado conjuntamente con otros 2 ciudadanos y declarar la improcedencia de la inscripción del señor Mario Vizcarra Cornejo y consecuentemente improcedente también la inscripción de toda la plancha presidencial. Y esto estoy completamente seguro que va a ser ratificado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, suele ser el caso de que el Jurado Electoral Especial ya eleva y simplemente ratifica, pero hay el camino también de que pueda presentar un amparo el propio ciudadano Mario Vizcarra, ¿no? Ante el TC. Y que se vaya al TC, pero esto va a demorar... ¿Cuánto demora? 2 años. Haga todo ese tránsito. 2 años. Ya, un año y medio, en el mejor de los casos. Podría ser candidato, pero en el 2031, ya no en el 2026. Definitivamente nos hemos librado, primero de Martín Vizcarra, que hoy está tras las rejas en Barbadillo, como debe de estar, y del segundo lagarto, que es Mario Vizcarra Cornejo, que ahora ha sido, pues, declarado improcedente su inscripción como candidato presidencial, lo cual creo que es una buena noticia para la democracia en nuestro país. Pero ¿por qué ha sido declarado improcedente? Eso es lo que nos interesa saber. Primero, ¿qué es el delito que finalmente cometió él y por el que ha sido condenado con una instancia firme? Mario Vizcarra se apropió ilegal e ilícitamente de cerca de $8.000 en solamente 4 meses que estuvo como presidente del CETAR Moquegua, que era pues la par de un gobierno regional en el año 2001. Fue sentenciado, pero además de ser sentenciado con 4 años de cárcel suspendida, también se le impuso 3.000 soles de reparación civil. Hay que decir que este corrupto, señalado así por la justicia peruana, porque ha sido sentenciado... ¿Le podemos decir corrupto? Porque ha sido sentenciado por el delito de peculado al haberse apropiado de $8.000 americanos. Además, es un miserable. ¿Y por qué te digo que es un miserable? Porque no ha pagado la reparación civil de 3.000 soles. O sea, le ha hecho perro muerto al Estado porque no ha pagado los 3.000 soles de reparación civil, ha esperado que se prescriban los años y ha solicitado la prescripción, y la Corte Superior de Justicia de Moquegua le ha dado la prescripción. Y él ha aludido a esta resolución que se ha emitido el 17 de diciembre del 2025 de que él se encuentra rehabilitado, cuando es totalmente falso. El señor Mario Vizcarra Cornejo todavía no se encuentra rehabilitado, Augusto, y esta también va a ser uno de los argumentos que nosotros vamos a plantear ante el Jurado Nacional de Elecciones, otro de los fundamentos adicionales a los que ya hemos planteado al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, porque el señor Vizcarra todavía no está rehabilitado. En la justicia peruana, o en nuestro sistema de justicia peruano, uno se rehabilita cuando cumple la pena y cuando paga la reparación civil. En el caso de Mario Vizcarra, ha cumplido la pena, pero no ha pagado la reparación civil, porque esa resolución que tiene, emitida por la Corte Superior de Justicia de Moquegua, donde señala de que ya se declara prescrita, no es cosa juzgada, no es cosa decidida, ha sido apelada por la Procuraduría General del Estado. Entonces todavía no es cosa decidida. Consecuentemente a ello, todavía el señor Mario Vizcarra Cornejo no ha sido rehabilitado. Y lo que corresponde aquí no solamente es que se le declare improcedente la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, sino que no se puede acoger a las sentencias que dicen ellos son vinculantes, estas sentencias del Tribunal Constitucional, porque las 6, 7 sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional y que fueron presentadas por la defensa de Mario Vizcarra ante el Jurado Electoral Especial fueron aquellas que se otorgó a los que sí fueron rehabilitados.
O sea, quienes sí cumplieron la pena y quienes sí pagaron la reparación civil, situación que no es en el caso de Mario Vizcarra Cornejo. Si hubiera pagado sus 3.000 soles, ¿podría de repente tener aquí algún tipo de argumento o no? Podría, de repente, la interpretación auténtica que puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones, pero aquí hay algo muy cierto. La ley 30.717 modifica... No habla de rehabilitación, dice que si tienes una condena... Aún haya sido rehabilitado. Así es. O sea, aún haya sido rehabilitado aquel que ha sido condenado por actos de corrupción, llámese colusión o peculado, que es el caso de Mario Vizcarra Cornejo, tiene un impedimento legal para poder ser candidato en las elecciones generales del 2026. Claro, porque la idea de esta ley, o sea, la naturaleza de lo que se buscaba cautelar con esta ley, era que los delincuentes ya sentenciados, ¿no? Ahí hubo un debate incluso. No vuelvan a robarle al Estado. Claro, pero hubo un debate de que, bueno, en primera instancia, si no hay una sentencia firme, todavía no, porque de repente ese ciudadano después es declarado inocente de los cargos que se le imputan. A veces la justicia hace largos los procesos de manera innecesaria, hay mucha burocracia, son lentos, ¿no? Los procesos muchas veces, y pueden perjudicar a una persona. Pero esta es una sentencia firme de corrupción. A ver, Augusto, ya le robó al Estado una vez. El artículo 33 y el artículo 34A de la Constitución Política del Estado habla justamente de lo que tú te refieres. Aún aquel ciudadano que haya sido sentenciado en primera instancia. Luego, la Ley Orgánica de Elecciones en el artículo 107 también establece otro tipo de impedimentos, y en ese impedimento, en el literal J del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, que fue modificada por la Ley 30.717, es donde está inmerso Mario Vizcarra Cornejo, porque dice y señala claramente la norma que aún hayan sido rehabilitados aquellos que fueron sentenciados por el delito, entre otros, de peculado, no pueden ser candidatos en las elecciones generales, porque como tú dices, lo que la norma busca, el espíritu de la norma, es que esos delincuentes no vuelvan a robarle al Estado, que esos delincuentes, que son ladrones, que son corruptos, no vuelvan a tener un cargo público, porque lo primero que van a hacer es robarle al pueblo peruano. Y en viva cuenta lo que ha hecho el Jurado Electoral Especial y lo que tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones es no permitir que estos ciudadanos sentenciados, que estos delincuentes sentenciados puedan tener la opción de ser nuevamente o tener un cargo público nuevamente. Y en definitiva, lo que tiene que hacer es cumplir la ley, cumplir el marco legal que tenemos, cumplir las reglas de juego que el propio Jurado Nacional de Elecciones ha puesto para este proceso electoral, y creo que no hay ninguna posibilidad de que Mario Vizcarra sea candidato presidencial y que Perú Primero tenga un candidato presidencial en las próximas elecciones generales del 2026. Pero Mario Vizcarra es un imberbe, ¿no? O sea, aquí él existe porque, digamos, a la sombra de Martín Vizcarra y claro, lamentablemente somos un pueblo al que le gusta el golpe y no aprendemos las lecciones, ¿no? Y por eso es que todavía aparece, ahora yo no le creo nada a estas encuestadoras también, eso es impulsado por intereses sin lugar a dudas, de que lo ponen ahí a M. Vizcarra, ¿no? Confundiendo a la gente, tratando de crear la ilusión de que este candidato tenía alguna posibilidad de llegar al poder. Pero cuando uno lo escucha, pues es un tipo que no puede sostener una conversación inteligente con alguien por 5 minutos. Y no puede leer tampoco lo que le ponen, el libreto que le ponen al frente. Si tú, en la tarde yo he estado viendo sus declaraciones o sus reacciones frente a justamente el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial, hemos podido ver de que ni siquiera puede leer lo que le ponen enfrente. En definitiva, como tú bien lo dices, es solamente la sombra de el personaje que está en Barbadillo, encerrado por corrupción, hoy tras las rejas, como es su hermano Martín Vizcarra Cornejo. Más de las artimañas del lagarto Martín Vizcarra, tratar de que el hermano llegue al poder y que después lo indulten, alguna de esas locuras habría pensado. Era una de las estrategias que había puesto pues publicista argentino Maximiliano Aguiar. Recuerda que Maximiliano Aguiar es el publicista estrella del partido político Perú Primero y quien ha tejido justamente este proceso de victimización en la cual ha estado Martín Vizcarra Cornejo con la finalidad de librarse de la cárcel. Afortunadamente el Poder Judicial fue drástico y cumplió el marco legal y lo sentenció. Como corresponde, ¿no? Un caso muy bien sustentado. Hoy tenemos también la fundamentación en esta resolución que ha emitido el Jurado Electoral Especial y que estamos seguros va a ser ratificada por el Jurado Nacional de Elecciones. En definitiva, tenemos que
nos hemos librado de los lagartos en nuestra democracia peruana, no más lagartos en el Perú. Augusto, creo que es algo muy importante y es una noticia que debemos de celebrar todos los peruanos. Simplemente nos queda esperar que esto sea ratificado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Vuelvo a señalar, no existe un argumento legal, un argumento jurídico en el cual se pueda debatir esta resolución del Jurado Electoral Especial, porque la resolución establece claramente la motivación, que es el artículo 107. Este artículo 107, respecto al literal J, que establece el impedimento para ser candidato presidencial a aquel sentenciado por peculado aún haya sido rehabilitado, no ha sido derogado, no ha sido declarado inconstitucional, está plenamente vigente, y lo que corresponde, como lo ha hecho el Jurado Electoral Especial, es retirarlo de la contienda electoral, y el Jurado Nacional de Elecciones deberá de ratificar esta resolución. En tus investigaciones has encontrado complicidades entre hechos de corrupción que puede haber cometido Martín Vizcarra y este hermano que hoy han querido impulsar a la cabeza de Perú Primero? Recuerda que una de las motivaciones que tuvo Martín Vizcarra para cerrar el Congreso de la República fue... Que lo estaban empezando a tocar el hermano. Primero, que no se investiga a C.I.M. Vizcarra con los vínculos con Odebrecht, ¿correcto? Pero ese es César Vizcarra, ¿no? No. Justamente a la empresa C.I.M. Vizcarra, cuyos accionistas son los hermanos Vizcarra. Todos. César, Mario y Martín, ¿correcto? Y la otra investigación que ya también se sabía en esos momentos era por los saqueadores de Ilabaya, donde Mario Vizcarra y César Vizcarra, aprovechándose aparentemente de que Martín Vizcarra era presidente de la República, tuvieron contacto con el alcalde de Ilabaya y tuvieron algunos servicios fantasmas superiores a los 5 millones de soles. Esas dos situaciones ya estaba investigando la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República en el año 2019, y es por eso que Martín Vizcarra Cornejo decide cerrar inconstitucionalmente el Congreso de la República. Esas son las verdaderas razones, Augusto, por las cuales... ¿Y estos casos por qué han quedado en el olvido? Porque lamentablemente no hay quien investigue. Lo vuelvo a decir, los únicos que hemos investigado son el equipo de Willax, mi persona y 2 o 3 personas más. Luego, todos han idolatrado prácticamente a Martín Vizcarra Cornejo. Quienes nosotros, o quienes sabemos perfectamente quién es Martín Vizcarra, siempre hemos estado combatiendo y el tiempo nos está dando la razón. Tenemos a un hermano tras las rejas, que seguramente no va a salir de ahí por muchos años, y tenemos al otro que aspiraba a ser presidente de la República, pero que se ha develado que es un delincuente más, que es un corrupto más, señalado así por la justicia peruana, y hoy no podrá ser candidato. ¿Por qué no hay un rechazo a este personaje tan dañino para nuestra democracia? Lo que pasa porque ya se conoce todo, o sea, ha sido develado con mucha claridad, tanto en las denuncias que conocemos, porque hay muchas más, como nos está contando, pero, por ejemplo, en el libro del perfil del lagarto, este bestseller del director Carlos Paredes, está todo ahí clarito. El libro se agotó, yo recuerdo entrevistando a Carlos atrincherado, ¿no?, en la casa de su abogada, porque se le venía encima a la gente, porque Martín Vizcarra era una persona muy popular, pero ¿cómo puede seguir teniendo esta popularidad o seguir teniendo la capacidad de engañar a la gente después de todo lo que ya se sabe? A ver, Augusto, pero que no nos engañen tampoco las encuestadoras. Lo que pasa es de que Vizcarra no representa hoy al vizcarrismo más allá del 5%, lo que significa que hay un 95% de peruanos que no están de acuerdo con el vizcarrismo. No es de que tenga de repente llegada con la población, eso es totalmente falso. Vuelvo a señalar, solamente representa un 5%. Hay un 95% de peruanos que repudia a los hermanos Vizcarra Cornejo y repudia al vizcarrismo. Hoy los Vizcarra son sinónimo de corrupción. No me queda la menor duda. Hoy Martín Vizcarra, Mario Vizcarra son sinónimo de corrupción. Y ese partido político, Perú Primero, es sinónimo de la corrupción en la democracia peruana. Porque allí tenemos a su presidente o su fundador, Martín Vizcarra, tras las rejas, señalado allí por coimero,
y a quien intentaban mandarlo o inscribirlo como candidato presidencial, también sabemos de que es otro corrupto sentenciado y demostrado así por la justicia peruana. Entonces tenemos hoy por hoy que ese 5% de la población definitivamente está sumamente equivocado, está en el lado oscuro, está en el lado de la corrupción, que esperemos migren a partidos que verdaderamente quieran el cambio en nuestro país y quieran gobernar con el pueblo peruano. Y eso que todavía no se ha hecho una investigación profunda respecto de lo que fue las acciones, además con carta libre, en estado de emergencia durante la pandemia, donde hubo un resultado. COVID-19, nadie ha investigado la compra de las camas UCI que jamás fueron utilizadas. Sí. Se compraron más de 100 camas UCI y nunca se pudieron utilizar. Se adquirieron las pruebas rápidas. Se adquirieron también las vacunas cuando no correspondía. No, dejaron de comprar las vacunas Pfizer, que ya las teníamos cerradas. Se le encargó para favorecer a Sinopharm. Lo peor, se le encargó al Ministerio de Economía y Finanzas la compra de las pruebas rápidas, porque el ministro de Salud dijo claramente que no se pueden comprar esas pruebas rápidas porque la Organización Mundial de la Salud ha señalado de que son obsoletas, de que no te dan un positivo verdadero. Sin embargo, lo que hizo Martín Vizcarra es encargarle a Toby Alba esa responsabilidad. Fue a la oficina del MEF con los representantes. No es Amado Benco lo denunció en su momento. Por eso, hay situaciones que no se han investigado, Augusto, y que esperemos que en algún momento, yo he planteado... Tendría que haber una comisión de la verdad, ¿no? Yo he planteado dentro del debate electoral de que se tiene que investigar, el próximo Congreso de la República tiene que investigar todas las compras, todas las adquisiciones, todos los gastos que hizo este delincuente llamado Martín Vizcarra Cornejo, este asesino, este genocida, que ha causado la muerte de más de 220.000 peruanos y ha dejado a más de 1 millón de peruanos todavía con las secuelas del COVID-19. Entonces, este genocida tiene que ser denunciado por genocida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reconocido así, no solamente en la historia, sino por la justicia internacional también. Así es. Bueno, Luis Miguel, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más aquí en Contracorriente. Esperen lo peor y nunca serán defraudados. Porque ustedes lo pidieron. Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso. Una campaña sin dinero ni promesas. Porque toda promesa es deuda. Yo no les prometo nada. Descarta a los otros. Vota por Beto. Lo peor está por venir. Muy pronto. ¡Vamos, mi presi! Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas, Entrometidos con Gianpiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. En este 2026, vota por Beto Ortiz, porque Beto es el rey de la mermelada. Vamos a votar por Beto, la mami del terruqueo. Porque es el candidato de los ricos. Porque no tiene sangre en la cara. Porque no tiene bandera. Porque no le ha ganado a nadie. Porque lo financia la minería ilegal. Porque nadie lo soporta. Porque no respeta ni a su madre. Porque es inigualado. Porque es cizañero, malcriado, carbonero. Por eso y muchas cosas más, vota por Beto a saber. Lo tengo que decir, este 2026 vota por Beto. Porque es un incapaz moral. Porque es un sicario de la prensa. Porque no tiene ni un pelo de decencia. Porque se cree el rey del mambo. Porque está de espaldas al pueblo. Porque es un otorongo que come otorongo. Porque es el peor de todos. Porque manda presa a la gente. Porque es un caviar en el closet. Vota por Beto, el más grande enemigo del proletariado. Por eso y muchas cosas más, este 2026 yo voto por Beto a saber. Esperen lo peor y nunca se
serán defraudados. Porque ustedes lo pidieron. Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso. Una campaña sin dinero ni promesas. Porque toda promesa es deuda. Yo no les prometo nada. Descarta a los otros. Vota por Beto. Lo peor está por venir. Muy pronto. ¡Vamos, mi presi! Willax te trae tardes diferentes. A la 1:25, Caso Cerrado. A las 2:15, Amor y Fuego con Rodrigo y Gigi. A las 4:40, Un día en el mall. A las 6, Polémica y risas. Entrometidos con Gianpiero Díaz. Solo por Willax. El show de la noche. La hora más rápida y divertida de la televisión peruana. Y no somos solo fútbol. Willax Deportes, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Willax Deportes, solo por Willax. En este 2026, vota por Beto Ortiz, porque Beto es el rey de la mermelada. Vamos a votar por Beto. Bueno, y hoy ha sido la apertura del año judicial y bueno, por primera vez ya no estuvo presente el todopoderoso tótem caviar César San Martín. Ya cumplió el 70 años, se intentó impulsar una ley con nombre propio, ¿no? Para tratar de extender la edad de los jueces supremos, de los vocales supremos hasta 75. No prosperó y ha tenido que dejar el cargo. Quien se va ahora a encargar de esta Sala Suprema Penal es Víctor Prado Saldarriaga, más caviar que Gustavo Gorriti. ¿Por qué? Porque es el más antiguo después de César San Martín. Es dogmático, terco, ¿no? Lamentablemente no es predecible como juez, autor de libros importantes, pero no los aplica en sus sentencias. Los criterios que desarrolla ahí. En fin, vamos a escuchar lo que ha dicho la presidente del Poder Judicial, Janet Tello, esta mañana. El Poder Judicial nunca se someterá, como ya lo he venido diciendo, a los intentos de interferencia, venga de donde vengan, ni permitirá que en el Perú reine la impunidad. Inicié mi gestión con el compromiso de convertir a la justicia en un instrumento para acabar con la miseria y el dolor de millones de compatriotas que no encontraban justicia. Porque una justicia adormecida por las cifras macroeconómicas, que acepte convivir con la marginación, con la discriminación, el abandono, nunca merecerá tal nombre. No, la justicia en el Perú es un desastre, ¿no? Hay que hacer una reforma judicial urgente y se está empezando a hacer algo ya, pero en el Ministerio Público. Sabemos de muy buena fuente que el día de mañana ya va a cumplir con esto que había anticipado el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, de ya liquidar a los equipos especiales a nivel nacional. Son más de 200 fiscales que van a ser relevados de los equipos especiales, el principal de ellos, uno que es adscrito a la Fiscalía de la Nación precisamente, el equipo especial Lava Jato, que ha ido recolectando fracasos y levantando sospechas por todo lo que ya se conoce respecto de este acuerdo no favorable a la hipercorrupta empresa Odebrecht y no a los intereses del Perú. ¿Qué pasa con estos fiscales? Bueno, los que son fiscales de carrera van a su plaza de origen. Los provisionales, porque muchos de ellos son provisionales, porque así los pueden manipular, cambiar, mover, intimidar a su antojo, que son abogados de la calle, pues regresarán a ejercer su profesión. Dato curioso, Rafael Vela Barba, que antes era el coordinador todopoderoso, ¿no?, del sistema anticorrupción a nivel nacional, hoy va a regresar a ser simplemente, ¿no?, su fiscal de carrera, un fiscal superior, pero ahora el coordinador de lavado de activos es Germán Juárez Atoche, quien antes no era parte del equipo de Rafael Vela, vueltas que da la vida. José Domingo Pérez ya se le va a quitar todos los casos que ha enredado, en los que ha fracasado, en los que el juez se lo ha devuelto 20 veces, en los que el TC le ha dicho empieza de nuevo, no sirve,
esto es un desastre, y casos que ya despiertan sospechas de todo tipo, ¿no? Como el caso de Susana Villarán. Porque las investigaciones que se han hecho, todo lo que se conoce de las declaraciones que ha hecho Jaime Villanueva en torno a cómo se metía Gustavo Gorriti en los roles propios de los fiscales, al más alto nivel, en complicidad con Pablo Sánchez, ya están sobre la mesa, pero no se hace nada, no le pasa nada. Ya ha dicho con claridad Jaime Villanueva cómo era que Gustavo Gorriti manipulaba a José Domingo Pérez, cómo le instruía que se victimice y cómo incluso él quería controlar las investigaciones de este caso de corrupción del más alto nivel, conocido como el caso Lavajato. Y Pablo Sánchez lo entrega. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? El 7 de enero... la Junta Nacional de Justicia, es este miércoles, va a tener ya una nueva presidenta, que es María Teresa Cabrera, la que era la vicepresidenta, que tiene los pantalones bien puestos, y luego también va a ser nombrado presidente de la Comisión de Ratificaciones Víctor Hugo Chandubí Cornejo. ¿Qué es lo que está pendiente? La ratificación de Pablo Sánchez en la Junta Nacional de Justicia. Está que estira el chicle, que da miedo. ¿Qué pasa? Había uno de los integrantes, Jaime Pedro de la Puente Parodi, que por cuestiones de salud no pudo escuchar los alegatos de Pablo Sánchez ante la Junta Nacional de Justicia para que consideren su ratificación o no. Parece que no lo va a lograr, es un escándalo. Si ratifican a Pablo Sánchez después de todo lo que se sabe, sería un escándalo. No tiene los votos además, ¿no? Ya tiene 5 votos en contra, ¿no? Y necesita 5 a favor. Pero bueno, él ha insistido que lo escuche, uno de los magistrados que no había podido, entonces el 7 de enero el miércoles va a suceder, y luego va a tener que tomar una decisión la Junta Nacional de Justicia, y seguramente él va a ser relevado de su cargo, ¿no? Y ya vamos a poder finalmente librarnos de este fiscal que le entregó a Gustavo Gorriti un poder que no corresponde. Y ahí sí, ya la Junta de Fiscales Supremos va a poder elegir al nuevo fiscal de la Nación, que a todas luces será o seguirá siendo Tomás Aladino Gálvez. Así que en buena hora, y finalmente nos empezamos a librar de estas lacras que habían tomado por asalto la cabeza del Ministerio Público, y ojalá que ahí sí ya empecemos a ver que avancen los casos y que se deje de proteger a los amiguitos de los caviares y que vayan por ellos, porque tienen que responder a la justicia al igual que cualquier otro, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando que se pueda ver en esta nueva etapa del Ministerio Público. Con eso terminamos la presente edición de Contracorriente y los dejamos con Habla Chino. Hasta la próxima.